Muy buenos días a todos. Qué bueno que ya estamos por aquí, un domingo más. Y bueno, pues vamos a dar gracias a Dios por ese tiempo que nos va a permitir, lo que nos está permitiendo para poder escuchar su voz. Y pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que guíe realmente este mensaje, esta enseñanza que hoy tiene para con nosotros. Padre hermoso, te damos muchas gracias, Dios, verdaderamente gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia, Señor, por todas tus bondades, Padre. Y por todo lo que tú nos das día con día, Señor. Gracias por un día más de vida. Te pedimos, Señor, que esta enseñanza que hoy tú tienes para nosotros, Señor, realmente pueda hablar a nuestro corazón. Te pedimos mucho por este medio, Señor. Gracias por este medio que tenemos, que es el Zoom y el YouTube, Señor, para que la gente pueda realmente escuchar tu mensaje, Dios, tu palabra, Padre, que es lo único que puede alentar nuestro corazón en medio de todo lo que hoy estamos viviendo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Pues bueno, ahora sí que hoy en esta plática que hoy quiero compartirles, realmente al ver la vida de varios personajes que están en la palabra de Dios, eh, a veces pensamos que somos competentes, pero la verdad, a veces somos muy incompetentes, ¿no? Y a veces sentimos que no damos la talla o que no estamos a la altura, ¿no? O que nos hemos quedado cortos con algo, ¿no? Y no estamos conformes consigo mismos, que si muchas veces por nuestra misma incompetencia, a veces no nos sentimos bien cada uno de nosotros, ¿no? Yo sé que podemos pasar por situaciones o circunstancias que no nos sentimos a la altura o nos sentimos inferiores a las personas que están a nuestro alrededor. Pero quiero decirte que en la Biblia encontramos a grandes hombres de Dios que sintieron lo mismo. Que si tú dirás, ¿cómo es posible, no? No, sí. Hombres que se sentían incompetentes, ¿sí? Y que en ese momento pues, pensaban que ellos pues, no podían hacer el plano, el proyecto que Dios tenía, ¿correcto? Y lo maravilloso de Dios es que nos hace realmente a la talla para escogernos. Realmente Dios toma aspectos de nuestra incompetencia, porque somos incompetentes, ¿no? Y los usa para hacer algo valioso en nuestra vida. Así que realmente para Dios tu vida es valiosa, no es un error, tampoco un accidente. Y aunque a veces nos sentamos así, quiero darte algunos ejemplos en la Biblia de cómo hay hombres como Moisés, ¿sí? Como Josué, como Jeremías, como Gedeón. Y quiero compartirte, ¿no? Lo que ellos mismos, ¿no? Ellos sentían, ¿no? Cuando Dios los manda a llamar para un proyecto, porque era un proyecto realmente eterno, un proyecto no nomás terrenal, sino también eterno. Y claro que Dios usó sus vidas de una manera maravillosa. Así que hoy quiero comentarte primeramente cómo Moisés veía su falta de elocuencia. Recuerda que cuando Dios manda a llamar a Moisés en una zarza y le dice que vaya realmente a rescatar al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Realmente su elocuencia, ¿no? Era un obstáculo para poder hablar ante Faraón, ¿no? Entonces, vemos, espero que tengas tu Biblia, voy a darte algunos ejemplos de la Biblia para que los podamos ver. Vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo, el libro de Éxodo, y quiero que vayamos al capítulo 4 y vamos a leer el versículo, ahora sí que el versículo 10, que es el que vamos a leer. Y dice claramente, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, dice, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces, aquí vemos a un hombre que el mismo Dios le dice, oye, ¿quién hizo el que el hombre hablara, que el hombre viera, que el hombre escuchara, ¿no? ¿Quién nos dio esos sentidos? ¿Quién realmente nos los proveyó, ¿no? Dios, ¿no? Y a veces el hecho de que, ahora sí que Moisés
sintiera que era un tartamudo, ¿no? Que no podía hablar correctamente delante de un faraón, ¿no? Tenía temor, ¿no? Y a veces nosotros tenemos temor de hablar delante de las personas, ¿sí? Y creo que Dios tiene el cuidado, Dios tiene el poder para hacerlo. Vemos otro ejemplo en Gedeón. Gedeón realmente venía de un linaje, podríamos decir que el linaje más sencillo, más pobre, podríamos decirlo así, ¿no? Y como consecuencia del linaje en el cual venía, ¿sí? Él dudó cuando el ángel le dice que Dios lo estaba preparando y que lo quería preparar para poder pelear contra los enemigos de Israel. Y claro que él decía, ¿pelear? Yo no sé pelear, que si no sé de qué me estás hablando, ¿no? Entonces, él dudaba que podía liberar a Israel de sus enemigos. Él lo dudaba. Y si recuerdas en el pasaje de Gedeón, te vas a dar cuenta de cómo él mismo, ¿no? Pues llegaba con Dios y le decía lo que tenía que hacer para ver si verdaderamente lo que el ángel le estaba diciendo era verdad. Y vámonos al libro ahora de Jueces, ¿sí? Este libro de Jueces, vámonos al capítulo 6 y vamos a leer el versículo del 12 al 15. Y dice así, dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Le dice claramente, Dios, ¿no te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Así que vemos a un Gedeón igual, se sentía incapacitado, se sentía que no podía realmente cumplir con esto que Dios le estaba pidiendo. Y vemos cómo al momento de ver toda la historia, te vas a dar cuenta de todo lo que hizo Dios con Gedeón y la manera que realmente lo prosperó, lo cuidó y estuvo con él en todo momento. Y luego vemos a un Jeremías, al profeta Jeremías. Ahora sí que el profeta Jeremías declaró que no sabía cómo hablar, ¿no? Y al ser llamado para ser profeta de Dios, realmente te das cuenta de cómo Jeremías, él se creía que era un niño, que pensaba que todavía era un niño, ¿no? Pero no, realmente no era un niño, sino que realmente Dios quería usar también su vida. Recuerda que en estos varones que estamos viendo, todos ellos tenían temor de Dios. Todos ellos realmente creían en Él. Y además, no nomás eso, sino que además ellos pensaban que si Dios estaba con ellos, no entendían por qué estaba sucediendo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y es como hoy, ¿no? Hoy que estamos viendo las noticias y vemos todo lo que sucede, no nomás en nuestro país, sino en el mundo entero. Nos preguntamos, ¿no? Oye, Dios, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Y a veces nos desalentamos, nos desanimamos, o a veces no nos sentimos competentes, ¿no? Para poder enfrentar, pues, todo lo que estamos viviendo hoy en nuestras vidas. Y hoy vemos también a Jeremías. Quiero que vayas a Jeremías, el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 4 al 6. Y fíjate cómo dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Fíjate qué hermoso versículo. Es decir, antes de que Dios nos formara, ya estábamos en su mente y en su corazón. Dice, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije,
ahora sí que Jeremías, ¿no? Ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Fíjate cómo cada uno de estos varones de Dios, que Dios usó de una manera maravillosa, te vas a dar cuenta de lo que Dios hizo con cada uno de ellos. En cada uno de estos casos, el Señor les afirmó que estaría con ellos. Y quiero decirte que hoy no sé lo que estés viviendo, no sé lo que estés pasando, ¿sí? Pero quiero decirte que hoy te puedo decir que Dios está contigo. Dios está contigo y Él va a tener ese cuidado para contigo si tú le crees, si tú le obedeces, ¿sí? Porque lo más importante es eso, creerle. No nomás es el hecho de creer en Dios, sino creer en su Hijo Jesucristo. Eso es lo más importante. Y ve, no nomás estos hombres que estaban escritos en el Antiguo Testamento. Ahora vemos a un Pablo, ¿no? Aún el apóstol Pablo confesó que no era nada. Es más, dijo que no era competente para el ministerio que se le había encomendado, que él no sentía competente, ¿sí? Pero también afirmó que nuestra competencia proviene de Dios. Eso es lo que dijo realmente el apóstol Pablo. Y si nos vamos ahora al Nuevo Testamento, nos vamos al libro de Corintios y vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Corintios y vamos a irnos al capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6, ¿correcto? Espero que tengas tu Biblia en tus manos. Y dice, está hablando en estos capítulos, habla realmente del nuevo pacto que Dios tiene para con todos los que le hemos creído. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, fíjate qué maravilloso, no con tinta, no con papel, ¿sí? Sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y luego dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Que si en el momento en que tú le entregaste tu vida a Cristo, en ese momento hay un nuevo pacto. Es un nuevo pacto. Así como Dios nos habla de un nuevo nacimiento. ¿Por qué habla de un nuevo nacimiento? También nos habla de un nuevo pacto. Y luego fíjate lo que dice, no de la letra, sino del Espíritu. Ese Espíritu que mora en nosotros, en cada uno de nosotros, cuando nosotros tomamos la decisión de entregarle nuestra vida a Jesucristo. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Claro, el hecho de que la gente piensa que por el hecho de leer la palabra de Dios y cree que tiene una relación con Dios sin haberle entregado su vida a Cristo, no es cierto. Que si la Biblia dice claramente, la letra te mata. Es más, dice el conocimiento envanece, ¿sí? Y quiero decirte que esa es la mejor solución para enfrentar los sentimientos de incompetencia. Eso es lo mejor. Saber que el Señor nos va a capacitar. Nosotros no somos capaces. Realmente Dios nos capacita. Y nos capacita para lo que Él tiene para con nosotros. Para el plan que Él tiene para con nosotros. Mientras nosotros vivamos en comunión con su Hijo Jesucristo, ¿sí? Las áreas de incompetencia, aunque todos nos sentimos incompetentes, ¿sí? Hay aspectos en los que ese sentimiento se agudiza, ¿ok? Supongamos, te voy a dar varios puntos. El trabajo. En el trabajo, cuando tú, ahora sí que en tu trabajo, no sé si estés trabajando para alguien o tengas un propio negocio, pero en tu trabajo, algunas personas se sienten incompetentes. ¿Por qué? Porque ven ese centro de trabajo en el lugar donde se encuentran, ¿no?
Y muchas veces se sienten incompetentes, pues no tienen la experiencia necesaria para enfrentar nuevos desafíos. Entonces, creo que si Dios te pone en un lugar, Dios te pone en ese lugar, ¿para qué? Para que tú seas de bendición. Muchas veces te puedas quejar hasta del lugar donde trabajas, ¿sí? Pero si Dios te puso ahí, Dios te va a hacer competente. Que si recuerda que Dios quiere que vean tu vida, ¿sí? Y eso es muy importante, que no te sientas incompetente, que realmente Dios es el que hace las cosas por ti. Luego, en el hogar, ¿no? Otros se sienten incompetentes en su hogar. ¿Para qué? Oye, la verdad, hoy dices, no sé instruir a mis hijos en la sociedad en la que vivimos. Claro, vivimos en una sociedad tan afectada por el pecado que a veces pues le tenemos que pedir a Dios y decirle, Dios, por favor, ayúdame. Ayúdame a guiar a mis hijos, ayúdame a alentarlos, a saber el padre que ellos necesitan, ¿no? La madre que ellos necesitan. Ayúdame, Señor. Claro, tenemos que pedirle a Dios eso, porque no somos competentes para eso. Luego, podríamos hablar del matrimonio. En ocasiones, los esposos se sienten que no son capaces de agradar a su cónyuge, o al revés, ¿sí? Y no saben qué hacer para edificar una relación en la que los dos se sientan satisfechos. Entonces, realmente tú le tienes que decirle a Dios, Dios, ¿sabes qué? Dame gracia delante de los ojos de mi esposo, o dame gracia delante de los ojos de mi esposa. Enséñame a ser ese esposo o enséñame a ser esa esposa que él necesita o que ella necesita. Y realmente no nos sentimos competentes. Entonces, en ese momento le pedimos ayuda a Dios y Él es el que hace, es el que produce eso. Realmente que tengas una buena relación con tu esposo, que tengas una buena relación con tu esposa. Luego viene la cuestión financiera, ¿no? Ahora sí que creo que es uno de las situaciones donde la gente realmente, mientras haya dinero hay amor, pero cuando no hay dinero se acabó el amor, ¿no? No, no, mira, recuerda que lo que tienes es gracias a Dios. Y Dios es el que te lo ha dado. Algunas personas no creen ser capaces de proveer a su propia familia, ¿no? Y sobre todo al compararse con otros. Perdóname. Si eres hijo de Dios, la Biblia dice que no hay un hijo de Él que mendigue pan. No existe un hijo de Dios, el que le haya entregado su vida a Cristo, que esté mendigando pan. Así que Dios te va a ser capaz. Dios te va a poner en el lugar o en el trabajo o en el negocio, lo que sea. Y Él es el que lo va a fructificar. A veces pensamos o creemos que necesitamos de nuestras relaciones, ¿no? Si tengo relaciones con fulano, perengano, sabré que podré trabajar con él y podré hacer algo o esto o el otro. No, 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 perdóname. No es así. Dios es el que bendice tu trabajo, Dios es el que cuida de tu trabajo. Si tienes un negocio y realmente le crees a Él, Dios es el que va a cuidar de tu negocio. Y si tú trabajas para alguien, Dios va a cuidar de que a ti en ese trabajo vean realmente lo que tú haces y te va a prosperar. Y si Dios quiere cambiarte de lugar, te va a cambiar, pero no quieras hacerlo tú por tus propias fuerzas, sino deja que Dios sea el que lo haga, ¿sí? Que estés confiando en Él. Recuerda que Dios quiere lo mejor para ti. Eso es muy importante. Luego viene la amistad. Es otra de las áreas donde algunos se sienten incompetentes. Y es esa relación con las personas que nos rodean, ¿no? En especial con los amigos, ¿no? Así que hoy, realmente, el mundo está tan afectado, la verdad, está tan afectado, ¿sí? Que hay razones por las que nos sentimos incompetentes. Y el sentimiento de incompetencia, quiero que sepas, puede ser difícil de manejar, pero también puede llegar a ser una bendición. Sin embargo, antes de descubrir los beneficios, te voy a decir una cosa. Debemos reconocer las razones por las que nos sentimos de esa manera. Es importante, tenemos que reconocerlas. Muchas veces podemos pensar en que estamos poco preparados. Sí. Recuerda que cuando te casas, pues Dios no te sacó un librito para decirte,
o el mundo no te saca el mundo para decirte o prepararte para poder tener una esposa, o para prepararte para poder tener un hijo, o para prepararte para poder tener un negocio, ¿no? Así que muchas veces nos sentimos que no estamos preparados, pero puede que al considerar nuestra vida nos sintamos en desventaja, pues no creemos tener la educación, ¿no? La inteligencia o la posición económica que otros poseen. Así que llega un momento en que baja tu autoestima. Y cuando nos sentimos bien con nosotros mismos o creemos no ser valiosos, ¿sí? Porque muchas veces no te sientes bien contigo mismo, muchas veces tú mismo te estás quejando, ¿no? Y te digo una cosa, Dios te creó maravilloso, Dios te creó perfecto. No quieras tratar de cambiar tu rostro, tu figura, tu vida. Es decir, mucha gente tiene una baja autoestima y que de alguna manera se deteriora, es decir, eso afecta tu vida, ¿sí? Muchas veces la gente puede creer que no es valiosa. Perdóname, te digo una cosa, para Dios tú eres muy valioso, para Dios tú eres muy valiosa. Eso es muy importante. Y claro que la gente que tiene esa baja autoestima, ¿sí? Va a vivir toda su vida insegura al pensar que no merecemos las bendiciones de Dios. No es así. Luego hay otro punto, la comparación. Siempre habrá alguien que tenga más dinero que tú. Siempre va a haber alguien que tenga más habilidades que tú. O tal vez tenga una mejor posición social que tú, ¿sí? Mira, es al aceptar lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Que realmente dejáramos ver, ahora sí que veamos lo que Dios tiene para con nosotros. Es decir, Dios no quiere que tú te sientas inferior. No tienes por qué sentirte inferior. Recuerda que para Dios realmente las clases sociales fueron hechas por los hombres, no por Dios. Para Dios todos somos iguales. Entonces, no caigan en esa situación, ¿sí? A veces también tenemos una fe débil. Si dudamos de las promesas que el Señor nos ha dado, no podremos terminar lo que nos ha encomendado. ¿Por qué razón? Porque tu fe es muy débil, porque no estás creyendo 100%. Dices que tienes fe, pero no estás creyendo al 100%. Recuerda algo importante. Dios nos ha dado algo maravilloso en el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué nos ha dado? Nos ha dado su Espíritu. El Espíritu Santo, que es el que habita en tu corazón, es el que te va a fortalecer, ¿sí? Y no debemos dejarnos controlar por la inseguridad, pues Cristo, recuerda lo importante, Cristo ya te dio la victoria. En Él somos más que victoriosos. Claro, Él es el único que lo puede hacer. ¿Ves? Ahorita hablaba en la Biblia, ¿no? Con Josué, está en el libro de Josué, y veía a Josué, ¿no? Que muchas veces, pues él, al querer introducir a ese pueblo de Israel, ¿no? A la tierra prometida, se sentía incompetente, ¿no? Que quería, que no podía hacerlo. Y en cambio, Dios le dijo algo maravilloso: esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Muchas veces Dios nos lleva a esforzarnos, ¿sí? A esforzarnos en las cosas que tenemos que hacer. Y tenemos que ser valientes. ¿Y sabes qué es lo que más me encantó? Que Dios le dijo a Josué y me lo dijo a mí: yo estaré contigo. Hagas lo que hagas, yo estaré contigo. Eso te da una gran seguridad. Eso es muy importante. Luego vemos las críticas. Mira, es fácil sentirse competente cuando otros nos aplauden, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Pero es al ser criticados que corremos el riesgo de sentirnos incompetentes. Mira, las críticas son malignas, son malas. Nosotros no somos nadie para estar criticando a nadie. No tenemos que hacerlo. Es más, te doy un consejo:
no se te ocurra criticar a tus hijos. No se te ocurra. Porque eso en vez de ayudarlos, los vas a afectar. Por eso es importante que guardemos nuestra boca. Luego vienen los fracasos. Mira, yo sé que hoy más que nunca, mucha gente ha fracasado con toda esta situación que hemos vivido, ¿sí? Y todos hemos fallado en alguna ocasión. En alguna ocasión. Podemos haber fracasado dentro de nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestro hogar, con nuestros hijos, ¿sí? Pero no podemos vivir sintiendo que somos un fracaso. No puedes vivir sintiendo eso en tu corazón. Pues esto lo único que va a hacer es derrotarte y te va a impedir a seguir creciendo en tu relación con Dios, ¿sí? Recuerda que lo más importante es acercarte a Él, acercarte a tu palabra, que sí, lo único que puede alentar nuestro corazón es la palabra de Dios. Que si hoy la gente va a ser difícil que te pueda alentar. Puede ser algún creyente que te pueda alentar y que tal vez haya vivido lo que tú estás viviendo y te esté alentando y te diga que realmente Dios te puede sacar porque lo hizo con la persona, ¿sí? Mira, los resultados de la incompetencia, al sentirnos realmente incompetentes, debemos enfocarnos en las promesas del Señor y no en lo que sentimos, no en tus sentimientos. Si nosotros permitimos que los sentimientos negativos se apoderen de nosotros, vas a sufrir graves consecuencias. Recuerda que los sentimientos no están mal los sentimientos. Dios nos dio los sentimientos, ¿sí? Pero muchas veces tenemos que dárselos a Dios, es decir, tenemos que esas emociones, ¿no? O esos sentimientos que hay en nosotros, tenemos que entregárselos a Él para que Él nos dé la fortaleza. No aprovecharemos las oportunidades que Dios nos da. Quiero que lo sepas. Mira, Dios nos da nuevas oportunidades cada día. Cada día. Hoy que ves el amanecer, dice la Biblia, dice, le damos gracias a Dios porque hoy es un nuevo día. Cada amanecer es diferente. Es diferente. Y lo más hermoso es que dice la Biblia que Dios pone el sol para buenos y malos. Nuevas son cada mañana. Grande, grande es su fidelidad. Así que son los pequeños actos de obediencia. Esos pequeños actos de obediencia. El creerle, ¿sí? Cierto, Señor, grande es tu fidelidad. Yo soy tu hijo, ¿sí? Tienes que apropiar lo que la palabra dice. Cuando dice no temas, no temas. Cuando dice yo estoy contigo, es que Él está contigo. Cuando te dice no desmayes, es que Dios dice no quiero que desmayes, ¿sí? Así que esos pequeños actos de obediencia son los que nos preparan, ¿sí? Y nos permiten seguir sirviendo al Señor. Y no nomás eso, sino también va creciendo tu vida espiritual. Se va fortaleciendo. Por eso es importante que no dejes de leer, porque es la única manera, ese es el ancla que te va a dar la fortaleza para poder enfrentar lo que estamos enfrentando el día de hoy. Todo lo que enfrentamos hoy, más que nunca estamos viviendo tiempos malos. Y te digo una cosa, la palabra no lo dice. Cada día va a haber, los tiempos van a ser más malos. Oye, Arturo, esto no va a cambiar. No, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque la única manera que cambie es que el hombre tiene que cambiar. Pero te voy a decir una cosa, los hombres no van a cambiar. Los gobernantes no van a cambiar. Realmente el hombre por naturaleza es egoísta. La única manera en que esto pueda cambiar es que el hombre tiene que cambiar. Sin embargo, si permitimos que el temor a la incompetencia nos detenga, ¿sí? No vas a disfrutar lo que el Señor había preparado para ti. No permitas que el temor te atrape. No lo permitas. Hemos vivido tiempos, y si nos damos cuenta, hoy más que nunca, hemos vivido tiempos de temor. Que si el mundo vive afectado por el temor.
Y claro que lo que hace el mundo es meterte. No, no caigas en la trampa del temor. Así que si tú caes en esa trampa, ahora sí que vas a rechazar el llamado de Dios, ¿sí? Y casi siempre hay tres aspectos que nos detienen ante el llamado de Dios para servirle. Es decir, si tienes temor en tu vida, sea lo que sea, si hay temor por lo que sea, tú tienes que decirle a Dios, quita ese temor, por favor, Señor. No, no permitas que el temor esté en mi vida. No lo permitas. ¿Por qué razón? Porque el temor te va a llevar al fracaso. El temor te va a estar llevando a las preocupaciones financieras, ¿no? El temor te va a llevar a las preocupaciones familiares. Así que estos tres aspectos, ¿no? del temor, lo único que va a ser afectar nuestra vida. Y no nomás eso, te voy a decir que es lo más importante, vas a perder las bendiciones de Dios. Mira, el camino para poder ser bendecidos por Jesucristo es una vida de obediencia. Es lo único que te pide Dios, obedecer. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Que obedecieran. ¿Qué hicieron? Desobedecieron. Y fíjate lo que hizo su desobediencia. Hizo un verdadero caos. Caos. Y no nomás eso. El haber desobedecido, ¿sí? Hizo que perdieran esa relación íntima con Dios. A veces la gente cree que no ha pecado, ¿no? O que no se siente muy pecadora. Mira, es simplemente el que hayas desobedecido. Ese acto hace que tú ya no tengas una relación con Dios. Nuestro Padre Celestial no nos muestra todo su plan. No nos lo muestra. Pero te digo una cosa, pero Él nos va a guiar en cada paso de obediencia que nosotros demos. Eso es lo que Él va a hacer. Él te va a guiar. Mientras realmente tú obedezcas, Dios te va a guiar. Y al considerar todos los atributos que nuestra incompetencia se desvanece, ¿no? Pues recuerda quién es Dios. Dios es omnipotente, omnisciente. Dios es un Dios amoroso, ¿sí? Es un Dios que perdona. Es un Dios que está lleno de gracia y te puede llenar de gracia, ¿no? Y no nomás de gracia, es un Dios que tiene bondad para con sus hijos. Así que estas áreas importantes de obediencia, porque es algo importante. Tiene que ser algo muy importante en tu vida. Dios, yo quiero obedecerte. Dios, te estoy creyendo, ¿sí? Así que existen dos aspectos cruciales en relación con el llamado de Dios, ¿sí? El primero, ¿cuál es? La salvación. ¿Qué es lo que Dios quiere? Salvar a la humanidad. Eso es lo que Dios quiere. La Biblia dice claramente que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Claro, eso está en cada persona. Dios puede tener eso en su corazón, pero como Dios nos ha dado una libertad, un libre albedrío, pues cada quien tiene que tomar la decisión. Dios no puede forzar absolutamente a nadie. Es más, si tú le entregaste tu vida a Cristo, Dios no te forzó para que se la entregara. A mí Dios no me forzó para entregarle mi vida a Cristo. Yo acepté la salvación, es un regalo que Dios me dio. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso? El que Dios me haya salvado me da la seguridad que esté donde esté, Él está conmigo. Y que el día en que yo vaya a partir, voy a estar delante de Él. No por mis obras, no por lo que yo haya hecho, no, porque yo no he hecho nada hoy, sino por el simple hecho de haber tomado la decisión, de haber aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Realmente Jesús purgó todos mis pecados en esa cruz. Eso fue lo que hizo. Entonces, la salvación es lo más importante. Oye,
que si mi casa, que si mi coche, que si mi trabajo, que si mi salud. Mira, lo más importante es la salvación. No podemos permitir que los sentimientos de incompetencia, fíjate, sentimientos de incompetencia, nos impidan aceptar el perdón que Dios nos ofrece. Y el perdón que Él nos ofrece es a través de su Hijo Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Oye, no tengo que hacer absolutamente nada para poder llegar al cielo, ¿no? Simplemente es aceptar. Aceptar que Jesucristo es el único camino para llegar delante del Padre. Aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aceptar que Jesucristo es el que vino a pagar por todos mis pecados. Por eso Dios lo puso en esa cruz. No debemos tratar de cambiar con nuestras propias fuerzas. Muchas personas creen que, no, mira, primero deja que cambie, primero que cambie mis actitudes, ¿no? Perdóname. Tú no vas a poder cambiar. Es como el alcohólico que quiere dejar de tomar y se quiere meter a un grupo, ¿sí?, de alcoholismo. ¿Para qué? Para que lo ayuden. Lo está haciendo en sus propias fuerzas. Y cuando una persona lo hace en sus propias fuerzas, te digo algo, va a acabar peor, porque no va a poder. Y el día que vuelva a tomar una copa o una botella, se va a tomar todas las botellas que dejó de tomarse por estar en un lugar donde supuestamente creían que lo iban a ayudar. Pero todo es a través de las fuerzas de la persona. Así que, mira, Dios te llama tal y como tú eres ahorita. Tal y como eres. No tengas temor al pensar que hemos pecado demasiado y que no podemos cambiar. No tengas temor de eso. La muerte de Cristo cubre todos nuestros pecados. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? El Espíritu Santo es el que nos fortalece. ¿Para qué? Para que podamos vivir en santidad, en rectitud, y no nomás eso, sino también en obediencia. Solo nos pide que confiemos en su Hijo Jesucristo. Es lo único que te pide. Solo te pide que dependamos de su poder. ¿Cómo podemos ver el poder de Dios o el poder de Cristo en nuestras vidas si no dejamos que Él sea el que lo haga? Si tú sigues metiendo las manos creyendo que lo puedes arreglar o solucionar, entonces no estás permitiéndole a Jesús que Él lo haga. Dale la oportunidad a Él para que vea su poder. Tenemos que depender completamente de Él. Tenemos que ver su poder. Y podremos caminar con Él cada día, sin ningún problema. Así que una vez que hemos sido salvos, una vez que hemos tomado esa decisión de haberla entregado nuestra vida a Jesucristo, de reconocer que somos pecadores, porque todos somos pecadores. No hay nadie en esta tierra que no haya pecado, ¿sí? Lo único que Dios quiere es que tú aceptes que eres un pecador y que tú reconozcas lo que Cristo hizo en la cruz. Que tú aceptes que su sangre es lo único que puede limpiar la mancha de tus pecados. Eso es lo único que quiere. Una vez que tú lo aceptas, en ese momento la Biblia dice que eres salvo. ¿Y sabes qué es lo más importante? Dios te está llamando para servirle. Ya no para que te sirvas, porque muchas personas aceptan a Jesucristo y siguen sirviéndose de Cristo. No, no, tenemos que servirle a Él, no servirnos de Él. Esa es la diferencia. Mira, la verdadera satisfacción solo se encuentra al creer en Dios. La verdadera satisfacción se encuentra en creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, en que Él es el que vino a salvarnos. Cuando tú confías en Cristo, en cualquier situación, y al vivir en obediencia a su voluntad, porque esa es su voluntad, ¿sí? En ese momento vas a ver lo que la mano de Dios en tu vida. Mira, no es malo sentirnos incompetentes ante el llamado de Dios para servirle.
ante el llamado de Dios. Pero debemos reconocer que nuestro Padre Celestial está con nosotros y que promete ayudarnos en todo. En todo. Ese es lo más importante. Y de esta manera podemos decir, no puedo, Señor, no puedo, pero sé que tú podrás hacerlo, sé que Dios lo hará. Mira, nomás hazte una pregunta. ¿Tú crees que hay algo imposible para Dios? No existe nada imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Así que si tú le crees, si hoy realmente tomas esa decisión de obedecerle y creerle, te vas a dar cuenta de lo que Dios va a hacer en tu vida. Van a hacer cosas maravillosas. Quiero que lo sepas. Entonces, creo que este estudio para mí ha sido maravilloso. ¿Por qué? Porque la verdad tiene una cosa. Yo decía a Dios, yo me siento incompetente a lo que hago, al servirte a ti. Pero te digo una cosa, Dios es el que lo hace en mí. En mí, quiero decirte, no hay absolutamente nada. Cada vez que comparto la palabra cada domingo, yo le digo a Dios, Dios, siervo inútil soy, ¿sí? Pero tú eres el que da la gracia. En mí no hay nada. Tú pon las palabras en mi boca. Tú habla al corazón de la gente que hoy va a escuchar esta enseñanza. Y solamente tú puedes darle la fortaleza, Padre. ¿Por qué? Porque en mí no hay absolutamente nada. Pero en cambio, en Él hay todo, está todo. Eso está todo. Eso es lo más importante. Espero que esta enseñanza realmente haya hablado a tu corazón, ¿sí? Y hayas entendido que para Dios tú eres muy importante, tú eres muy valiosa, tú eres muy valioso. Pero Él es el único que te puede dar la fortaleza para poder enfrentar pues todo lo que hoy estamos viviendo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre hermoso, verdaderamente te damos gracias, Dios. Gracias por esta enseñanza. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, Señor, a este mundo, a poder pagar por nosotros, Señor. Verdaderamente somos incompetentes para poder llegar delante de ti, Señor. Pero gracias, Dios, porque tú nos das la fortaleza, tú nos das la esperanza, Señor. Nos das la gracia para poder seguir adelante en este mundo tan afectado por el pecado. Te pedimos, Dios, que seamos sal de esta tierra, Señor, que seamos esa luz que dice tu palabra, para que la gente que nos observa, ya sea en nuestro trabajo, en nuestro hogar o en las cosas diarias que hacemos, realmente se den cuenta, Padre, que nosotros vivimos con gozo en nuestro corazón. Gracias, Dios, por la salvación que tú nos has dado a través de él. Gracias, Señor, porque no tuvimos que hacer absolutamente nada, Padre, para poder ser salvos y para poder vivir delante de ti el día en que tú nos mandes llamar. Gracias por este medio, Señor, y gracias te doy por todas las personas que hoy están escuchando este mensaje. Te pido mucho por sus corazones, por los que están enfermos, para que tú los alientes y los saques adelante, por los que están pasando situaciones difíciles, Señor, que ellos vean tu mano y tu poder, Señor, y que tú derrames tu gracia en cada uno de nosotros, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.